palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si el padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Vamos a orar. Eterno Dios, te hemos adorado, te hemos exaltado, Señor, y sabemos que tu presencia está en este lugar. Ahora, Señor, ponemos en tus manos este tiempo en el cual vamos a meditar en tu palabra, y te pido que abras nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales, Señor, a tu palabra, que la iglesia pueda recibir el mensaje de tal manera que la perspectiva, Señor, de la vida cristiana no sea conforme a lo que entendemos o creemos, sino conforme a la perspectiva tuya, Jesucristo. Te pido por mi vida como un instrumento que me limpies y que me des de tu gracia, Señor, para no violentar tu palabra. Señor, en tus manos me pongo, Señor. Guárdame en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puedo ocupar su lugar, si es tan amable? No sé si le costó el poder llegar a la casa del Señor, si dejó cosas que hacer. Vamos a tener un tiempo maravilloso y a tener un tiempo de quietud en la palabra. Lo que quedó atrás, pues ya quedó. Y usted y yo estamos en el mejor lugar, hermanos. El tema de la predicación es Cristo y la meta del discipulado. Es un tema sumamente importante para el cristiano. La vida cristiana tiene que pasar por el proceso del discipulado. Si no entendemos qué significa el discipulado, vamos a vivir una vida, pues, a medias, cristianamente hablando. El hombre o la mujer que se llama cristiana o cristiano y no logra entender qué significa el discipulado, vamos entonces a estar viviendo una vida a medias, y eso nunca va a dejarnos crecer. Y si hay alguien que tiene que hablarnos en cuanto al discipulado, hermanos, pues es Jesucristo, nadie más. Hemos leído y revisado este capítulo 10 de Mateo, sumamente importante para nosotros como iglesia, y hemos encontrado a lo largo del capítulo 10 cómo Jesucristo inicia llamando a sus discípulos, porque así inicia el capítulo 10, llama a los discípulos y luego envía a los apóstoles. Y luego les da la comisión. A partir del versículo 5 hasta el versículo 15 habla de darles la misión a los apóstoles de que tienen que ir a predicar la palabra. A partir del versículo 16 hasta el versículo 25 encontramos cuáles serían las consecuencias o cómo el mundo, la sociedad de su tiempo, recibiría a estos apóstoles. Pero antes que concluya el tema de cómo iba a reaccionar el mundo del tiempo de los apóstoles, Jesús hace un alto. En el versículo 24 y 25 ya no los llama apóstoles. ¿Se da cuenta? Habla de discípulos. Quiere decir como que Jesús se dio cuenta en su soberanía, mirando hacia el futuro, de manera escatológica, se da cuenta que le faltaba algo más que enseñarle a sus discípulos. Recordemos que un discípulo es aquel que aprende y un apóstol es aquel que es enviado. Y Jesús hace un alto. En el versículo 24 dice: el discípulo no es más que su maestro. Ya no les llamó apóstoles. Y dijimos que entre un discípulo y un apóstol hay una gran distancia, en la cual Jesucristo tiene un trato y una enseñanza. A los que anotan, la palabra discípulo es matates, con H en la primera T, y significa el que aprende. ¿Qué significa, hermano, discípulo? El que aprende. Un discípulo es el que aprende. Y esto lleva a nosotros a darnos cuenta que el que aprende tiene que pasar por un costo muy alto. ¿Sabe por qué? Porque aquel que se llama cristiano, si yo le pregunto a usted cuántos son cristianos, usted me diría amén. Uno de los costos altos del cristiano es que tiene que aprender. ¿De qué, hermanos? De aprender. Y para poder aprender tenemos que caminar en el terreno de la obediencia. No puedes aprender si no obedeces. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, esto es sumamente importante. Y cada uno de ustedes, los que son adultos, los que son papás o mamás, ustedes son llamados a discipular en su casa. ¿Sabe a quién? A su esposa y a sus hijos.
La mamá y el papá se convierten en los que van a discipular en el hogar donde Dios los tiene. Cada cosa que nosotros enseñamos tiene que pasar por el proceso de aprender. Yo decía lo siguiente, hermanos. El proceso de hacer discípulos significa guiar a la gente a Jesucristo, y que tiene como finalidad el discipulado obediencia a Dios, y que tiene un comienzo. Mire, dejo un apartado ahí, vamos a tener un poco de introducción al pasaje. Efesios 4:11. Efesios 4:11. Esto es sumamente importante, es un tema sumamente importante para nosotros. Sabe que cada vez que Dios me concede el privilegio de ocupar este lugar donde estoy esta tarde, no pienso en traer un bonito mensaje, no pienso en eso. Cada vez que me doy cuenta que Dios me concede la bendición de subir esas escaleras y ponerme en este lugar, la finalidad como pastor es guiarlos a ustedes a Jesucristo, para que aprendan a vivir como Cristo nos enseña a los cristianos, y que podamos reproducir la enseñanza que Dios nos da. Efesios 4:11 dice de la siguiente manera: y Él, hablando de Cristo, constituyó o estableció o determinó, como usted le quiera ahí poner la palabra, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Son 5 ministerios. Alguien habla del orden, si el pastor es primero que el otro, no es el tema al día de hoy, pero habla de 5 ministerios. Entre ellos está el pastor, el que su servidor ejerce. Y esos 5 ministerios tienen un propósito, tienen una finalidad, tienen una meta, y eso tiene que ser algo tomado en cuenta siempre. Versículo 12: a fin de perfeccionar a los santos. Ahí la palabra perfeccionar es llevarlos a la madurez. El propósito de alguien que predica la palabra tiene que ver con llevar a aquellos que escuchan de Dios y llevarlos a la madurez, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, si los cristianos no pasan por el proceso de discipulado, nunca podrán ser hombres y mujeres que lleven a cabo la predicación de la palabra. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjese, la perspectiva de Cristo para aquellos que enseñamos la palabra tiene que ser para la edificación. ¿Para qué? Para la edificación. Cada vez que usted tenga la oportunidad de enseñarle a alguien en su casa, a su hijo, usted es llamado para que la palabra edifique esa vida y no que sea destruida. Somos llamados para sumar y no para restar. Es un principio básico del discipulado. No estamos interesados solamente en predicar y hablar, sino llevar a los hombres y a las mujeres a caminar como Cristo nos enseñó en su palabra. Y en Mateo 11:29, no lo busque, usted lo conoce bien, este versículo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dijo Cristo, que soy manso y humilde de corazón. Jesús nos enseña a aquellos que le seguimos que Él es una persona mansa y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Implica muy importante, hermanos, dentro del discípulo o del discipulado, una de las áreas importantes, les dije yo hace rato, es la obediencia, porque un discípulo es aquel que aprende, ¿cierto? Si no hay obediencia, nunca vas a aprender. Y el punto es que la vida cristiana no solamente es una suma de conocimiento intelectual, sino que cada cosa que Jesús nos enseña en su palabra, hermano, hermana, tiene que ser aplicado a los asuntos de la vida cotidiana. Ahí te va a servir lo que Jesús nos enseña a cada uno de nosotros. Cuando Jesucristo nos habla a nosotros de que Él es el que nos va a enseñar, debemos de entender y ubicar cuál es la posición de usted y mía delante de Dios. Tenemos que darnos cuenta que dentro del discipulado Jesús es el que enseña y uno es el que aprende, uno es el que se somete y Él es el que nos gobierna. Y estos son puntos importantes. Mire lo que dice en Mateo 7:13. Vaya conmigo, ahí sí vaya conmigo.
Esto es muy importante, hermanos. Este tema es sumamente trascendental para la vida cristiana de la iglesia en cualquier lugar del mundo y en esta tarde donde estamos reunidos. Cuando Jesús llamó a los discípulos en Mateo 10:1, Él les dio instrucciones. Jesús nunca engañó a nadie y a nadie ha engañado. Antes de que le sigamos, Él nos advierte y nos previene cómo será la vida cuando decidimos seguirle a Él. Y dice en Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Encontramos dos versículos donde Jesús llama a sus discípulos a que tomen una decisión. La vida cristiana comienza con decidir. Si tú decides seguir a Cristo, tienes que darte cuenta que Él te va a enseñar y que usted va a aprender de lo que Él enseña. Jesús aquí les dice, entren por la puerta estrecha. ¿Por qué? Porque en la puerta en la cual Jesús nos pide que entremos, después de decidir, solo puedes entrar tú. No puede entrar tu ego, no puede entrar la soberbia, no puede entrar tu mamá ni tu papá, solo cabes tú. Y es ahí donde Jesús nos pide que tomemos una decisión. Dice el 14, porque estrecha es la puerta, y de la manera como la puerta es estrecha, el camino es de igual manera, estrecho. Dice el texto, y angosto el camino que lleva a la vida. ¿Por qué? Porque detrás de esa puerta estrecha hay un camino angosto, donde solamente cabe la enseñanza del maestro, no la tuya, solamente la de él. Y concluye el versículo 14, y pocos son los que la hallan. ¿Cuántos? Pocos. ¿Sabe por qué? Porque no todos están dispuestos a aprender de Jesús. Una cosa es venir aquí y recibir el mensaje. Otra cosa es de que lo pongamos en práctica en nuestras vidas. Mateo 10:24. Vamos ahora sí a regresar al texto. Fue una breve introducción al pasaje. Y vamos a ver las características distintivas del discipulado. El discipulado es el terreno donde el cristiano entra y se da cuenta que hay que madurar en la vida cristiana. Fíjese qué interesante. Por eso Jesús, después de que los envía a los apóstoles, hace un alto y se da cuenta que tiene que regresar a enseñarle a los discípulos algo que es muy importante. Y el versículo 24, el discípulo. Esa palabra es sumamente importante. ¿Qué significa discípulo, hermanos? El que aprende. Ahora, no solamente fue aplicado al tiempo de los apóstoles, sino que es aplicado a cualquier discípulo. A usted, a mí, a todos aquellos que se llaman cristianos y seguidores de Jesús. Este versículo es aplicable para todos. Nos habla de manera personal y directa. Y dice, el discípulo o el que aprende no es mayor que su maestro. Esto es sumamente importante y revisarlo. Vamos a Juan 6:51. El discípulo no es mayor que su maestro Jesús. Aquí Jesús como que desiste un poco del término apóstol y hace hincapié en el discípulo que tiene que pasar por el proceso de aprender, hermanos. Y ahora nos lleva a nosotros a revisarnos como cristianos y darnos cuenta si somos verdaderamente discípulos. En Juan 6:51 Jesús les habla a sus discípulos. Quizás en su Biblia está con letras rojas. Y dice, yo soy el pan vivo, el que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esto que hemos leído, lo que Jesús está diciendo, aquella persona que no es parte de el sacrificio de Cristo y la resurrección, no puede ser parte de mi reino. Cuando nos habla la Biblia de carne y de sangre, nos habla de los padecimientos que Jesús tuvo.
por obedecer al Padre. Cuando nosotros como seguidores de Jesús no entendemos que la vida cristiana pasará por momentos de tribulaciones y de luchas, de dificultades, si no entendemos eso y no asumimos que aunque lo enfrentemos no podemos abandonar el barco, no somos parte de la vida que Jesús nos invita a vivir. Tiene que ser sumamente importante el darnos cuenta que un discípulo no es aquel que viene y luego se va. Es aquel que vino para quedarse y seguir lo que el Señor le pide que sigamos. Mire lo que Jesús le dijo a aquellos seguidores en Lucas 9:57. Acompáñenme. Lucas 9:57 nos habla de aquellas personas que en el momento, en el tiempo de Cristo, intentaron seguirle. Hoy mucha gente sigue a Jesús, pero no todos son discípulos, no todos son cristianos verdaderos. Lucas 9:57. Jesús, usted me alcanza, y yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, ¿qué? Te seguiré a donde quiera que vayas. Encontramos una persona muy emotiva, muy efusiva, que ve a Jesucristo y dice: yo quiero ser como Él. Yo quiero seguir a aquel que enseña como Jesús. Y Jesús le contesta y le dice: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Lo confrontó y le advirtió: seguirme a mí implica dejar todo. Habrá momentos en los cuales no tengas ni siquiera lo básico, porque cuando habla la Biblia de las zorras tienen guaridas y aves de los cielos nidos, habla de las cosas básicas: comida, bebida y hospedaje. Eso se refiere. Y le dice: y el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera lo básico. No tiene ni siquiera una casa que diga: esta es mía. Cuando este hombre escuchó que seguir a Cristo implica que habrá momentos de escasez, él dijo, 59, y dijo otro: sigue. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Otro que se le dice que le siga, y dice: no, tengo asuntos en casa, tengo que regresar a aquello que es temporal. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo el otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús les dijo a los dos: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es una palabra confrontante, porque aquellos que han decidido seguir a Jesucristo no pueden estar volteando al pasado, regresar a aquello que ya sucedió. El pasado, hermano, hermana, está atrás y no puede regresar, ni te puede ayudar al presente. Tú tienes que ubicarte hoy y avanzar hacia donde Dios quiere que avances, que crezcas y que madures. Por eso Jesús le dice en Mateo 10:24: el discípulo no es más que su maestro. Dice otra versión: un estudiante no es más importante que su profesor. El discípulo no está por encima de su maestro. ¿Sabe que Jesús en Mateo 10:24 usa un término axiomático? A los que anotan. Cuando Jesús le dice en Mateo 10:24, el discípulo no es más que su maestro, él usa un término axiomático. ¿Qué significa la palabra axiomático, pastor? Significa algo que es incuestionable, algo que es evidente, indiscutible, algo que es innegable, algo que es irrebatible. Cuando Jesús tiene enfrente a sus discípulos, Él está diciendo algo que nunca va a cambiar. Usted siempre será un aprendiz y Jesús siempre será un maestro. ¿Escuchó eso? Usted siempre será, y yo seremos siempre alguien que viene a Jesús para aprender, y Él nunca dejará de ser nuestro maestro. Ese es principio básico del discipulado. Cuando Jesús dice el discípulo no es más que su maestro, lo que Jesús quiere es ubicarte y ubicarnos, que cada vez que vengamos a Jesús tú vienes a aprender. ¿A qué, hermanos? Y Él siempre va a enseñarnos, hoy, mañana y siempre. Eso jamás va a cambiar. La iglesia será llamada siempre a aprender de Jesús y no cuestionar lo que Jesús enseña, sino obedecer, porque el aprender pasa por el terreno de la obediencia, iglesia.
Cuando Jesús dice, ni el siervo es más que su Señor, también usa el término axiomático, que nunca cambia, que nunca se va a transferir, porque Él siempre va a ser nuestro gobernador, nuestro Señor, y siempre seremos nosotros el siervo que obedece lo que su Dios le pide. Nunca va a cambiar. Son principios básicos. Primera de Juan 2:4. Yo espero que usted tenga esto en cuenta en su vida como cristiano, hermanos. El discípulo siempre es un aprendiz. El maestro es el que sabe. El alumno no sabe. El que sabe es Jesús. Cuando Jesús dice que el siervo nunca será mayor que su Señor, lo que Jesús está diciendo es de que siempre el siervo estará sujeto a obedecer lo que su Señor le pide que haga. El primer principio básico del discipulado, a los que anotan, es que tenemos que obedecer la voluntad de aquel que nos enseña. Cuando un alumno va a una escuela, ¿quién enseña? ¿Y quién aprende? En el discipulado es así, hermanos. El apóstol Juan dice en esta línea lo siguiente: el que dice, fíjese, el que dice, muchos dicen, yo le conozco, hablando de Jesucristo. Yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, porque el que la guarda obedece, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Ponga atención, el 6. El que dice que permanece en él, ¿me ayuda a leer? Segundo principio del discipulado. El que se dice discípulo de Jesús debe de andar como Cristo anduvo. Y debe de vivir como Cristo vivió. Y debe de caminar como Cristo enseña. Porque Él siempre será el maestro y usted y yo siempre seremos alumnos que aprenden de Jesús. Juan 8:12. Vamos a una cita más. Juan 8:12. En lo que la va buscando quiero definirle Juan 8:12. Búsquelo y luego le doy o le concluyo el comentario que quiero compartirle de parte de Dios. Cuando el apóstol Juan en la primera epístola dice que el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo, esa frase, permanecer como él anduvo, significa lo cristiano. Perdón, significa lo siguiente. Significa que el cristiano es obediente y sostiene lo que Dios siempre le enseña. ¿Cómo lo sostiene? Con su vida. Cuando la palabra dice permanecer como Cristo permaneció, significa que el cristiano es obediente y sostiene todo lo que Jesús le enseña o nos enseña a todos. Eso es discípulo, hermano. Eso es discipulado. Ahora, ¿por qué se convierte tan complicado el discipulado en la casa? Porque nos toca dar ejemplo a los adultos. Si tú en tu casa no eres un aprendiz de Jesús y tú le pides a tu hijo que aprenda de Jesús, ¿cómo va a aprender lo que tú no le enseñas con el ejemplo? Cuando todos somos llamados a darnos cuenta que Él siempre será el maestro y que uno es el alumno. Dice Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquí encontramos un pasaje donde Jesús habla acerca de que Él es la luz. Y si Él es la luz, usted y yo somos llamados a caminar de igual manera en la misma luz de Jesucristo. De caminar en su palabra y de ser obedientes en todo momento a lo que Él nos enseña a través de su palabra. Es muy importante que entendamos esto nosotros a la luz de la palabra de nuestro Dios, hermano. Vamos a regresar a Mateo capítulo 10, versículo 24. Mateo 10, 24.
Jesús tiene enfrente a sus discípulos y les dice, el discípulo no es mayor que su maestro. Ya entendimos que significa que, hermanos, que siempre seremos ¿qué? El que aprende y él, el que enseña. Y luego dice la siguiente parte, el siervo, la palabra siervo, doulos, en el griego significa aquel que se sujeta a su amo. Un siervo, hermanos, no hace lo que quiere, hace lo que su amo le pide que haga. ¿Cierto? En el tiempo de Cristo, un siervo no tenía voluntad. La voluntad de él era la de su amo. Y cuando Jesús dice en la segunda parte, ni el siervo más que su Señor, significa que usted y yo como discípulos siempre seremos o somos llamados a obedecer lo que nuestro Señor nos pide que hagamos, sin cuestionamientos. Porque Él es Dios y uno es su siervo. Y un siervo no está para responder a nuestro Dios, sino que un siervo está para obedecer lo que su Señor le pide que hagamos, o que nos pide que hagamos. Y esto es sumamente importante, que hay que tenerlo en cuenta. Vaya conmigo a Romanos 9:18. Romanos 9:18, y ahí concluimos. Yo le invito a que venga la siguiente semana para continuar con este tema de discipulado que encontramos en Mateo 10. Siempre, hermanos, la soberanía de Dios estará sobre la vida del siervo. ¿Escuchó eso? Siempre la soberanía de nuestro Señor estará por encima de la voluntad y del pensamiento de un siervo, porque un siervo es llamado a hacer lo que su Señor le pide que haga. Dice Romanos 9:18. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, Dios. Y al que quiere endurecer, endurece. Él es soberano. Nadie le cuestiona. Ese es Dios. 19. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? 20. Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Es una pregunta. A veces Dios te dice cómo tienes que vivir. Y casi siempre hay un despistado cristiano que dice, no, pero de Dios no. Es como yo lo entiendo. Se te ha olvidado de que Él es el maestro. ¿Y usted es qué? El que aprende. Se te olvida que Él es el soberano y somos los que obedecemos a la voz de nuestro Señor. Nosotros como discípulos no estamos llamados para cuestionar y poner en tela de juicio lo que Dios ya escribió para nosotros. Somos llamados para obedecer. ¿Sabe por qué la gente en las iglesias hay muchos cabritos? Porque no son discípulos de Jesús. Un discípulo, más allá de que estemos conformes o no, Señor, tú sabes que es para mí esa palabra y yo la tomo. Concluye el texto. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro? Es una pregunta. Para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Lo que Pablo está hablando aquí es, primero, el tema central aquí es la soberanía de Dios. Él decide qué hacer con nosotros y nos dejó su palabra. Y la palabra que nos da, hermanos, iglesia, no solamente es para aprendernos los textos, es para obedecer lo que Dios nos pide en su palabra. Ese es un verdadero discípulo. Por eso Jesús los detiene a ellos y les dice, es importante que ustedes como apóstoles se sienten como discípulos a darse cuenta que pasarán los años, te harás viejo, pero siempre Jesús va a ser el maestro y tú vas a ser siempre el que aprende. Vamos a concluir en el versículo 26 de Mateo 10. Así que, aunque en su Biblia, hermano, aunque en su Biblia aparece un subtítulo, si usted sigue leyendo con detenimiento, no se ha cortado. Jesús está en el mismo tema, que el alumno siempre aprende, o el discípulo, y que el siervo siempre obedece. Esa es la línea, el contexto. En ese contexto leemos el 26. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas,
Decidlo en la luz. ¿Qué hay que decir en la luz? Que Él es nuestro maestro y que somos los que aprenden. Que Él es nuestro soberano y somos los que ¿qué? Que obedecemos. A eso se refiere. ¿Dónde? Aquí y allá, afuera. Concluye el 27. Y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. ¿De qué está hablando? Del 24 y 25. Que Él es el maestro y somos los que aprendemos. Que Él es el soberano y somos los que obedecemos. ¿Por qué cree que la gente aquí donde estamos, y creo que en todo el mundo, el mal testimonio de muchos que se llaman seguidores de Jesús es tal? Porque pensamos que somos más inteligentes que nuestro Señor. Nunca serás tú mejor que Jesús. Y si en tu mente pasa que tú eres más inteligente que Él, estás en un grave error. Él es soberano y Él sabe lo mejor para cada uno de nosotros. Cada vez que tú vengas a este lugar, ven con la mente que Él te va a enseñar y que somos llamados a aprender. Pero para poder aprender hay que obedecer antes, hermano. Póngase de pie. Y vamos a darle a Dios gracias por su palabra. Él es bueno.